the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de la Mula, amigos y amigas de la Mula. Es una edición especial de Cuaderno de Economía. Hoy ya tenemos, o nos acompaña Alexandra Ames, ella es politóloga, investigadora y docente de la Escuela de Gestión de la Universidad del Pacífico, a quien le damos la bienvenida y desde luego le agradecemos su tiempo para acercarse a este espacio de la Mula. Vamos a hablar de políticas públicas como parte del combate, desde luego, a la pobreza y desarrollo social. Y todo desde la experiencia de Alexandra como experta en políticas públicas, en gestión pública, cómo no, en manejo de presupuestos, etc. ¿No? La primera reflexión, Alexandra, ya tenemos 6 meses móviles, ¿no? Un semestre móvil, entre marzo y agosto, de crisis por la pandemia de la COVID-19. ¿Cuál es tu reflexión, tu primera impresión respecto o a propósito del desempeño de las políticas públicas, lo dicho, como parte del combate a la pobreza? Por ejemplo, podemos ver transversalmente, ligeramente el tema sanitario, el desarrollo social. Hubo avances claves, críticos, o hubo retrocesos. De nuevo, bienvenida Alexandra y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. En principio a mí me gustaría comenzar este análisis comentando que lo que yo noto es un cierto divorcio en las estrategias vinculadas a las políticas económicas con las políticas sociales. Se está hablando de una reactivación económica, pero las medidas que se están tomando para ello son más bien desde el punto de vista macroeconómico, que busca fomentar la solvencia dentro de las grandes empresas y también la generación de empleo, que es muy importante, ¿no? Definitivamente esto ayuda muchísimo a generar el dinamismo económico que se necesita, la generación de empleo y por lo tanto esto evidentemente a combatir también una crisis económica. Sin embargo, no noto un enfoque o una lupa a las poblaciones vulnerables que han sido totalmente afectadas por esta situación. En esa línea creo que es fundamental resaltar el discurso que hizo el primer ministro Martos ante el Congreso cuando habla de que el crecimiento económico no puede desarrollarse de manera paralela o de manera ajena a las poblaciones vulnerables y que el crecimiento tenía que ser para todos. Yo saludo esa frase en el discurso, pero lo que yo presiento es que esto está solamente en el discurso porque no lo estoy viendo en políticas públicas ya implementadas a favor de la lucha contra la pobreza en particular, ¿no? Entonces, creo que es fundamental empezar a pensar en estrategias que funcionan para la lucha contra la pobreza y no seguir haciendo más de lo mismo que no necesariamente está trayendo impactos positivos, ¿no? Correcto. Y entonces, para ti, en una primera reflexión, el balance tras estos 6 meses, bueno, digamos, sería dispar o mixto, ¿no? Ha habido avances pequeñitos, pero también ha habido retrocesos o estancamientos importantes, si es que te he leído bien. Hablaste del primer ministro, de Marcos. ¿Tú crees que ya tenemos un premier COVID-19? En algún momento creo que, perdona que hable en primera persona, yo le puse ese mote, ¿no? Yo dije, no, necesitamos un premier COVID-19. Había cuenta, pues, la sensación de que en la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, había una suerte de pugna, ¿no? De acuerdo a información de algunos analistas, entre, pues, tener una PCM pro sanitaria, otra PCM más pro economía y negocios. Ya contamos con un premier COVID-19 que efectivamente tiene esta voluntad, este espíritu de activar mecanismos de gestión pública, o todavía hay que ver, no hay datos. Bueno, yo me enfoco mucho en los resultados de la gente para poder hacer un análisis y es muy pronto para evaluar su gestión como primer ministro. Sin embargo,
es una que ya ha sido un alto funcionario público en el sector defensa en plena crisis de la pandemia. Entonces, esto no es algo nuevo para él. Se ha sentado en todos estos meses con ministros de salud, ha comandado a su gente, digamos, para asegurar de alguna manera el cumplimiento de las medidas de la cuarentena. Entonces, creo que se resalta el hecho de que sea una persona que ya conozca la cancha, que ya haya estado en plena crisis de pandemia, en vez de poner a alguien que pueda llegar quizás a aprender sin experiencia en gestión pública, ¿no? Entonces, creo que hay un punto positivo por ese lado. Sin embargo, el primer ministro tiene el gran reto o desafío de generar la suficiente articulación, no solamente entre sectores del gobierno central, sino también entre todos los niveles de gobierno, ¿no? Es fundamental. Aplanar la cancha, ¿no? Como se dice en periodismo deportivo, ¿no? Porque como te digo, efectivamente, perdona que te interrumpa, tú tienes ahí un buen punto. Hay un desafío, ¿no?, que tiene que ver con equilibrar esos contrapesos dentro de la PCM, unos que están más a favor de lo sanitario y otros los que están a favor de lo económico, sin dar nombre, desde luego, ¿no? Pero creo que va por ahí también tu reflexión, ¿no? Digamos, una gestión de Marcos que por lo menos tenga este reto, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero también déjame decirte, Eduardo, que desde mi perspectiva existe una falsa dicotomía entre la salud y la economía, ¿ah? No creo que deban ser dos temas divorciados en sí mismos. Creo que pueden tomarse medidas sumamente complementarias para asegurar en principio como fin fundamental la preservación de la salud y la vida de las personas, que evidentemente es la prioridad, pero asegurando que esta crisis económica no termine de afectar a las personas que ya han estado viviendo en una situación realmente dramática, ¿no? Entonces, es sumamente importante que un sistema de protección social pueda fortalecerse e implementarse en este momento para que las personas más afectadas por la crisis económica no terminen volviéndose o convirtiéndose en las personas más afectadas por la crisis sanitaria. Porque si tú no das políticas sociales o aseguras que estos bonos de transferencia lleguen realmente bien a la gente, lo que va a suceder es que las personas que necesitan generar ingresos y que están acostumbrados a una lógica de informalidad o en donde se vive el día a día, se van a ver obligados a salir a las calles, poniéndolos más en riesgo que las personas que sí podemos hacer el home office y quedarnos en casa, ¿no? Entonces, es fundamental dejar de pensar en esta dicotomía y empezar a pensar en quiénes son realmente los más vulnerables, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Claro, tú hablabas en un podcast que me enviaste en la mañana justamente de esto, ¿no? Y yo destaco algunas ideas fuerzas, ¿no? A ver si la podemos desarrollar, quizás no una por una, pero sí en su conjunto, ¿no? Yo de podcast destaco, por ejemplo, como primera idea fuerza, hablaste de estrategias, evidentemente hablaste de pobreza, ¿no? Hablaste de empleo, ¿no? Que me parece súper interesante porque yo justo el martes hablaba con Cristian Sánchez, el ex ministro de Trabajo, y te digo, aquí entre nosotros, Alexandria, que somos patas, y Cristian dibujó en 30 segundos una estrategia de empleo y de empleabilidad rural y urbana, ¿no? Casi lo que hablaste ahora en el podcast, ¿no? Es decir, hizo, en pocas palabras, en 30 segundos, lo digo con vergüenza y autocrítica, lo que no hicimos economistas en 6 meses, ¿no? Entonces, hablaste también de romper una herencia de pobreza. Podríamos analizar estas ideas fuerzas de tu podcast de la mañana, oído a los datos, dentro de esta iniciativa que se llama Comité de Lectura, ¿no? Entonces, es muy recomendable, muleros, muleras, que escuchen estos podcasts, son, verdad, recomendables y sobre todo saludables, porque son datos duros. Bueno, Alessandra, lo he dicho, estrategia, pobreza, empleo, romper herencia de pobreza. Estas ideas fuerzas las puede desarrollar en su conjunto. Sí, bueno, herencia de pobreza es un concepto que tiene ya un par de décadas en el mundo, sobre todo, bueno, a partir de las ideas de Amartya Sen y las propuestas de políticas del Banco Mundial de este milenio.
y lo que trata de analizar es el hecho de que en países con alta desigualdad, el crecimiento económico ayuda a las personas a salir de la pobreza, pero no es la única medida suficiente para ello. Y se necesitan de otras estrategias complementarias para cerrar esta brecha de desigualdad. Entonces, la herencia de pobreza lo que nos dice es que de alguna manera existen personas que por su lugar de nacimiento o su lengua materna están destinadas o condenadas a permanecer en la pobreza porque no tienen acceso a oportunidades para desarrollarse o alcanzar su máximo potencial. Entonces, yo hacía ahí la comparación de que, por ejemplo, una niña ahuajún, nacida en Condorcanqui, tiene menos posibilidades de generar altos ingresos en comparación de una niña que nazca en San Isidro, Miraflores o Lince. Ese es un hecho, ese es un fact, es una realidad, pero es una realidad inaceptable. Entonces tenemos que hacer algo con esta lupa territorial para identificar cuáles son estas poblaciones que están quedando atrás, a la par de que el país crece con indicadores económicos interesantes, y es importante ponerle esta lupa territorial a un país de renta media alta, que teniendo esta categoría no asegura necesariamente el acceso a oportunidades o a derechos para todas las personas con la misma intensidad, ¿no? Entonces, lo que se busca, digamos, con romper la herencia de pobreza es implementar las estrategias sociales o programas sociales específicos para desarrollar más oportunidades en estas personas, ¿no? Entonces, se entiende a la pobreza también como una lógica del ciclo de vida, en donde nacen programas muy importantes en el MIDIS como Cunamás, Jaliwarma, Juntos, que no solamente es un programa que transfiere bonos económicos, sino que el objetivo principal es: yo te doy este bono económico con la condición de que tus hijos asistan a los controles médicos y asistan a la escuela. El objetivo fundamental es elevar los niveles de asistencia tanto a los controles médicos como a la escuela, y que las niñas puedan terminar el colegio, ¿no? Sin embargo, todavía hay un pendiente en este programa social y en muchos del MIDIS, que son la estrategia de graduación. Y esto me refiero a la posibilidad de que una persona se gradúe o salga de manera exitosa de un programa. Es decir, yo he recibido ayuda del Estado y por lo tanto ya estoy lista para emprender por mí misma y dejar de depender de este programa social, ¿no? Entonces, Claro, que un programa social que se... la ayuda del Estado, ¿no? Que trascienda y Claro, que ya entonces, haya esta persona autosostenible, ¿no? Financieramente, por lo menos, ¿no? de acuerdo, entonces en esa línea un programa social que se hereda, de alguna manera no está desarrollando capacidades o suficiente autonomía en las personas. Sin embargo, esto no significa que los programas asistenciales sean malos. Los programas asistenciales para personas que se encuentran en una situación, en una gran desventaja, digamos, necesitan de estos programas para poder salir adelante, pero debe verse a la implementación de los programas sociales como una estrategia escalonada, en donde yo a un grupo determinado que están en el primer escalón les doy ciertas estrategias para que suban al siguiente escalón. Una vez que suban al siguiente escalón, les doy estrategias específicas para ese segundo escalón y para que puedan ascender al tercer escalón, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos generando, en principio, asistencia a quienes más lo necesitan, y en segundo, se entregan el desarrollo de capacidades suficientes para poder generar la oportunidad de los ingresos autónomos, ¿no? Correcto. Y bueno, y en el camino, desde luego, también el concurso de la gestión pública para combatir la periferia de estas desigualdades, ¿no? Y con periferia pues, me refiero a infraestructura, sanidad, mayor accesibilidad a servicios, ¿no es cierto?, agua potable, desagüe, etcétera, ¿no? Que creo que son, digamos, también elementos críticos en estas estrategias, ¿no? Alexandra, hay un tema transversal. Tú has tenido una experiencia del sector público, ¿no? Con comunidades nativas, y quería terminar en todo caso esta conversación con tu experiencia en estas comunidades, repito, nativas, amazónicas, selváticas,
a propósito de lo que ocurrió penosamente el fin de semana con la muerte de estos 3 ciudadanos peruanos, ¿no? Cuando protestaban, pues, con líderes Cucama, ¿no? Esta reunión, protestaban contra una petrolera. ¿Tú crees que continuamos con esa cultura donde tienes un Estado con políticas deficientes, austeras en gestión pública? Por otro lado, tienes la empresa privada, extractiva, ¿no? Que ejerce el ámbito de sus negocios en zonas sensibles, ¿no? Comunidades nativas, amazónicas, selváticas, no sé, Sierra Sur, tal vez, ¿no? Yéndose más hacia los Andes. Entonces tienes estos dos actores que conversan e interactúan cuando hay un conflicto social. Pero vemos que la comunidad, sea campesina o nativa, la meten debajo del tapete. O sea, no la convocan. O si la convocan después, cuando ellos ya tomaron decisión. Y la convocan para hacer la contradanza de siempre. Te damos plata, te damos parches, que no es combate a la pobreza, ¿no es cierto? Te construyen unos chalets de pitimiti, te compras tu camionetón, pero esos son parches. Entonces, ¿tú crees que todavía seguimos con esa subcultura? A propósito de lo que pasó penosamente en Loreto el fin de semana pasado. Sí, más que una subcultura, es un equivocado enfoque de gestión. Cuando tú tienes extractivas en un territorio que se encuentra con indicadores sociales y económicos devastadores, lo que estás generando en ese territorio es una disrupción en donde llega la empresa privada, empieza a extraer los recursos de ese territorio y va creciendo económicamente o va progresando esta empresa, mientras que el territorio no está creciendo en la misma proporción, no se está desarrollando en la misma proporción. Claro, Entonces la desigualdad empeora. Bueno, sí, bueno, yo he sido consultora también en relaciones comunitarias y estrategias de desarrollo social en empresas extractivas. Y hay de todo en las empresas extractivas, ¿no? Y ese es el problema a veces del enfoque de la responsabilidad social empresarial, en donde cuando solo el gerente de gestión social o solo el gerente de relaciones comunitarias la tiene clara, en la empresa no va a pasar nada. Es indispensable que el gerente general tenga clarísimo el enfoque de la responsabilidad social empresarial para poder hacer negocios realmente sostenibles y amigables para todos, ¿no? Entonces, el área de gestión social o el enfoque de gestión social no debe ser un área chiquita en un organigrama, sino que debe estar en el centro de la estrategia de los negocios, tanto tratándose de empresas del sector público como del sector privado, ¿no? Porque también tenemos a Petroperú, que también es una empresa, pero del sector público, ¿no? Entonces, cada vez más hay empresas que están cambiando esta mirada, pero todavía es muy difícil y lo que sucede es que buscan más bien trabajar medidas asistencialistas, en donde, por ejemplo, yo he visto cómo gerentes o gestores sociales de mineras repartían semillas a los agricultores o no regalaban semillas a los agricultores, enviaban veterinarios para el ganado, pero no desarrollaban las capacidades de la gente para que ellos mismos puedan generar una mejor producción de sus alimentos que luego van a vender, o una mejor calidad de la leche para el ganado, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás generando una dependencia con la empresa, una dependencia muy estrecha, Pero en mira, donde perdona que me interrumpa, discúlpame, por favor. Primero, lo que dices es muy importante, porque, claro, se ve como que la empresa y la responsabilidad social de la empresa también cae en el juego del parche, ¿no? Y va y claro, toma la iniciativa, en algunos casos se saluda, desde luego, ¿no? Porque hay que saludar también iniciativas, ¿no? Sobre todo si son de largo plazo. Pero mira tú lo que ha pasado hoy día en la mañana, por ejemplo, Alberto Níquel de la Mula conversaba con el APU Lee Cowper, que es el APU de esta comunidad que fue atacada por la Policía Nacional
¿no? En esta represión del fin de semana. Y él, bueno, para que los muleros, paréntesis, para que los muleros y muleras nos entiendan, un APU pues es un líder notable, no es un título pues, digamos, religioso o místico, que es un líder notable de una comunidad, ¿no? Y el APU Lee Cowper de esta comunidad, y es algo que a mí me parece curioso, perdóname la ignorancia, Alexandra, en la conversación con Alberto Níquel, repito, pide una reunión con Vizcarra. O sea, como que ya ellos están tomando ya conciencia de que la empresa, claro, tiene un rol de asistencialista en determinados casos, pero ya como que ya están un poquito hartos de que la empresa llegue a su comunidad, extraiga lo que tienen que extraer, se vaya y no les deje nada. Y ya quieren ir a hablar, ¿no es cierto?, directamente con otro APU, en este caso Vizcarra. Exacto. O sea, Así es. ¿está cambiando eso? ¿No te da curiosidad de eso? ¿O siempre ha sido así? Lo que pasa es que cuando entras en conflicto con la empresa, tú necesitas de alguna manera un garante que te solucione todo. Y necesitas buscar la presencia del Estado. En este caso en particular del acontecimiento que mencionas, sucede algo mucho más importante además, y es que PCM ha trabajado un plan de cierre de brechas para Loreto. Un plan muy, muy bueno, no lo he revisado todo, lo he revisado rápidamente, pero es un plan que yo saludo mucho. Es un plan que se ha trabajado con comunidades indígenas en Loreto, con la sociedad civil en Loreto, y es un plan además que está siendo reclamado para su pronta implementación por los APUs justamente. Entonces, el reclamo real no es solamente resuélveme este conflicto con la empresa, sino el reclamo es hazte presente y ya implementa este plan de cierre de brechas, ¿no? Entonces, los territorios dentro de las comunidades indígenas suelen estar lejos, están geográficamente y físicamente lejos, evidentemente, de Lima o de las zonas urbanas, de las capitales de regiones, pero en el imaginario del funcionario público también está muy lejos. Inclusive los antropólogos, los sociólogos, cuando tratan de hablar de la necesidad de mirar un enfoque rural, cuando nosotros decimos la palabra rural, inmediatamente pensamos en nuestra cabeza en los Andes, en la sierra. Y lo amazónico todavía no está en nuestro imaginario. Entonces, imagínate tú, si ya ni siquiera los funcionarios, sino ya expertos en temas rurales, tienen en su imaginario, de alguna forma, un enfoque que excluye a las comunidades amazónicas, imagínate entonces cómo se deben sentir estas personas que realmente pues no están teniendo apoyo suficiente para poder acceder a adecuados servicios del Estado, ¿no? Correcto. Ha sido Alexandra Ames, en Cuaderno de Economía. Nos ha aclarado puntos muy interesantes a propósito de la gestión pública, ¿no es cierto? Y efectivamente concluimos. Me quedo con una reflexión de Alexandra, me la copio, ¿no?, en cuanto a políticas públicas. Y es que los funcionarios no tienen que estar alejados ni física, ni emocional, ni psicológicamente de las comunidades, ¿no?, sean nativas o sean comunidades campesinas. Alexandra Ames, te agradezco, que no sea la última vez, y las puertas de la mula siempre están abiertas para ti. Muchas gracias de nuevo. Listo, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Otro, cuídate. Chao. Chao.